Gracias. Buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, gracias por la invitación a la Universidad, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, perdón, a la Universidad de San Martín de Porres por esta invitación. Quiero empezar señalando que el arbitraje hoy día no es ninguna novedad. Lo que sucede en la práctica es que desde, yo diría, los últimos 12, 14 años, el auge que ha experimentado esta institución jurídica es espectacular. Y es probablemente una de las ramas del derecho que más ha evolucionado en nuestro país, por varias razones. La primera de ellas, y esto es un tema que muchas personas, empresarios, periodistas, no conocen y permanentemente preguntan y se asombran cuando escuchan lo que les voy a decir en este momento. El Estado peruano es el principal comprador de bienes y servicios. Y el Estado peruano no litiga en el Poder Judicial. Esto, por ejemplo, se asombran. El Estado peruano no litiga en el Poder Judicial. Todos, sin excepción, todos, no algunos, todos los contratos de bienes y servicios, de adquisiciones que realiza el Estado peruano, y me refiero a gobiernos regionales, a gobiernos locales, a empresas estatales de derecho privado, público, mixto, al gobierno central, a todas sin excepción, cuando compran cualquier determinado bien, cuando deciden llevar adelante la concesión de una carretera, pactan que esa controversia, en el caso que surja, vaya a arbitraje. En consecuencia, creo que es sumamente importante tener presente que solo ese hecho ya justifica la importancia del mecanismo de solución alternativo denominado arbitraje respecto al Poder Judicial. Y entonces, esto en el marco global. En el marco de las inversiones, otro tema que también llama la atención, toda, no alguna, igual que les dije el ejemplo hace un minuto, que toda la contratación del Estado de bienes y servicios va a arbitraje, toda la inversión extranjera somete sus controversias a arbitraje nacional e internacional. Cuando un inversionista extranjero pone un dólar, un yen, un euro en el Perú, sus controversias serán solucionadas a través de la vía arbitral. Y es natural que ello suceda. Cuando un inversionista extranjero trae dinero para invertir al Perú, tiene el temor, justificado o no, pero tiene el temor que frente a algún hecho que pueda perturbar su inversión de cualquier índole, sea una decisión de un gobierno local, regional, sea la decisión de, por ejemplo, impedir la remesa de dólares al exterior, de establecer un tipo de cambio fijo, cualquier discusión que pueda darse, tiene el temor de llevar esa discusión al Poder Judicial que, si bien es cierto, todos conocemos la separación de poderes de la Revolución Francesa, tienen un temor, fundado o no, repito, de que el Poder Judicial no sea lo suficientemente independiente respecto al Poder Ejecutivo y perjudique a ese inversionista extranjero. Y entonces pactan que cualquier controversia que surja va a ser resuelta a través de un arbitraje, sea nacional o internacional. Y tenemos, por ejemplo, que en el Perú, ustedes ya han escuchado probablemente los primeros casos en que el Perú ha sido demandado. El caso emblemático es el caso Luchetti. Una empresa extranjera que vino al Perú consigue una licencia de funcionamiento, una licencia de construcción para llevar adelante una planta en los pantanos de Villa. Esa licencia se la otorga la Municipalidad Provincial de Chorrillos y luego es revocada por la Municipalidad de Lima, donde se queja, plantea un arbitraje internacional al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias con sede en Washington y demanda al gobierno peruano. Ese es un caso. El caso Guaitía es un caso donde el gobierno peruano ha sido demandado. El caso Duke Energy también ha demandado al Estado peruano. El caso de un ciudadano chino respecto a la protección de su inversión extranjera porque considera que ha sido violentado sus derechos y ha sido tratado de manera desigual respecto a otros inversionistas en materia tributaria. Se litiga en la vía arbitral. No quiero extenderme más en este tema, entonces vean ustedes que el campo de aplicación en el ámbito de la contratación del Estado, en el ámbito de la inversión extranjera, y qué duda cabe, en el ámbito
de este seminario en el ámbito privado, en el ámbito minero, es una característica de la institución del arbitraje que las partes se sometan a este mecanismo de solución. ¿Por qué? Por una fundamental y elemental garantía que las partes además exigen y no lo encuentran en el Poder Judicial, y es la especialización. ¿Cómo se le puede pedir hoy día a un juez que conozca, por ejemplo, un juez comercial, un juez especializado en lo comercial que tiene que conocer de títulos, valores, de sociedades, de seguros, de contratación moderna, de franchise, de leasing, de securitización, además de derecho minero, derecho petrolero? Se nos exige a todos los abogados una especialización. La pregunta lógica es, ¿no se sentirá más cómodo dos empresas mineras de litigar esa controversia, esa divergencia, ese conflicto frente a una persona especialista en la materia? Porque además lo bonito del arbitraje, cosa que los procesalistas se agarran de cabezazos contra una pared porque no lo entienden, es cuando yo, por más que las dos partes quieran y digan, el único juez que sabe de seguros en el Perú es el juez del 10º juzgado, y van los dos de la manito y le dicen, señor juez, por favor, acepte usted la demanda porque las dos partes nos sometemos a su competencia. El juez no lo puede aceptar. Tendrá que ir a la mesa de partes única y esta ruleta le caerá a cualquiera, sea el juez A o el juez Z. En el arbitraje ustedes tienen la posibilidad, imagínense un arbitraje minero, vamos a discutir la posibilidad de un pozo petrolero respecto a si ha habido una suficiente prospección o no. Oye, ¿qué es eso? Vaya usted a buscar la ley, vea, no, un tecnicismo de esa naturaleza, ¿no será más conveniente llevarlo donde un especialista? Y lo bonito del arbitraje es que ustedes pueden pactar las necesidades y características del juez privado, del árbitro, y dirán, queremos un árbitro, un juez privado con estas características, que tenga maestría en derecho minero, que tenga 5 años de experiencia profesional, que haya trabajado en el sector Fijan ustedes las características, el perfil de árbitro, de juez privado que ustedes desean. Esa especialización, aunada con la honorabilidad de esa persona que van a elegir, evidentemente lleva al arbitraje hoy a ser utilizado masivamente en el derecho minero. Masivamente. Yo he traído un recorte que lo encontré hace menos de una semana cuando estaba preparando esta exposición, de una revista en la cual señala empresas del sector eléctrico litigan este año más de 30 millones solo en la vía arbitral. Las empresas del sector eléctrico han llevado a arbitraje controversias por cuantías que ascienden a 30 millones aproximadamente, debido a la celeridad, etcétera, etcétera, reveló el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Estos litigios corresponden a un porcentaje X, etcétera, y señala, ¿no es cierto?, en el sector de electricidad, el COES, etcétera, que están litigando. En materia minera, los casos emblemáticos son, por ejemplo, Yanacocha. Yanacocha, en mediados de los años 80, hay un gran conflicto arbitral que se lleva a cabo respecto a la adquisición preferente de las acciones que debe realizar justamente Buenaventura Newmont con respecto al porcentaje de las acciones que habían sido transferidas por una empresa francesa a BRGM, una empresa domiciliada en el exterior. Y entonces surge una controversia respecto a si debe ser discutida en la vía arbitral o en la vía judicial. Y ese caso probablemente debe haber sido, si no el mayor envergadura desde el punto de vista patrimonial o económico a ser discutido, entre los más grandes, si no el más grande. Casos mineros emblemáticos, una oferta pública de acciones realizada por Milpo Atacocha, por el hecho que las compañías tenían, en el caso de Atacocha, al recibir la OPA, la oferta pública de acciones, en el estatuto societario establecido que cualquier controversia que se suscite entre los accionistas no iba al Poder Judicial, sino iba a arbitraje, fue dilucidada en la vía arbitral. El caso de discusiones sobre concesiones mineras, el caso de Algamarca con la compañía canadiense Sullivan, discutida en la vía arbitral, es una mina de oro donde existen reservas probadas por varios millones de dólares, discutida en la vía arbitral. Entonces, la especialización sin duda es una gran ventaja. Y la otra es la celeridad. En materia
de un litigio ordinario, un proceso de conocimiento, dura pues 5, 6, 7 años en el Poder Judicial. En el caso arbitral dura en promedio 9 meses. Consecuencia, uno tiene la tranquilidad y la certeza de tener un especialista en la materia y que además, o un tribunal arbitral, y además que va a ser resuelta esa controversia en un plazo relativamente corto, en la medida que los árbitros van a estar abocados exclusivamente a ese caso en particular. En consecuencia, la inmediatez es total. Los plazos son plazos muy cortos que además son fijados o por las partes o por el tribunal arbitral. Ese es otro tema muy importante de entender en el arbitraje. Sobre todo en el sector minero, los plazos normalmente son cortos y las partes pactan normalmente una cláusula arbitral, la siguiente redacción: cualquier controversia que surja con relación a este contrato minero, el que sea, concesión, etcétera, será resuelto por arbitraje. Cada una de las partes designará un árbitro en un plazo no mayor de 10 días y entre estos designarán al presidente del tribunal arbitral. El procedimiento arbitral no deberá durar más de 120 días. Y cuando los árbitros son designados por las partes, los árbitros se convierten en legisladores. Otro tema interesantísimo del arbitraje. A diferencia de lo que sucede, todos ustedes conocen perfectamente el derecho procesal. Nadie puede modificar las normas que son de orden público. Y en consecuencia, al igual que en mi ejemplo, por más que las dos partes quieran y acudan al juez y le digan: oiga juez, hemos decidido que la etapa probatoria en el juicio de conocimiento es muy larga ya, y hemos querido reducirla a 20 días y hemos decidido limitar el número de testigos. Obviamente el juez le dirá: oiga, ¿de qué almuerzo vienen? ¿Qué les pasa? No puedes modificar esas normas. En el arbitraje tú redactas las normas, te conviertes en legislador, y las partes, o en defecto de la voluntad de las partes, los árbitros redactan en el acta de instalación, cuando asumen la competencia para resolver la controversia, establecen el procedimiento a seguir y en consecuencia pactan un procedimiento creado por los árbitros. La parte tendrá la solicitante del arbitraje tendrá 10 días para presentar la demanda, se correrá traslado y 10 días para contestarla, habrá una audiencia de fijación de puntos controvertidos, admisión de medios probatorios y actuación de medios probatorios en un plazo no mayor de 3 días, se habilitarán. No existirá la limitación que existe en el Poder Judicial respecto a feriados o no. Es decir, el arbitraje permite, esta flexibilidad del arbitraje permite que justamente las partes y los árbitros tengan la absoluta discrecionalidad y sean dueños de su proceso. Este es un tema ya demasiado técnico, pero se los voy a comentar. Un arbitraje, no existe posibilidad que caiga en abandono, por ejemplo. Porque los árbitros, por actuar como jueces privados, reciben una contraprestación. Esa es la crítica principal al arbitraje. El arbitraje es para una élite, arbitraje minero, arbitrajes eléctricos, arbitrajes de gran envergadura, para la gran minería. Falso. Existen ya comprobaciones del derecho económico en el cual traes a valor presente lo que te demora un proceso judicial 5, 6, 7 años, frente al costo de lo que significa terminar un proceso arbitral en 9 meses, y es menos oneroso un proceso arbitral que un proceso judicial. Es verdad que habrá que analizar cada caso en particular, no se puede generalizar una frase como lo que acabo de decir y establecer un análisis deductivo de ello, pero evidentemente lo que sí es cierto es que el acceso al arbitraje es más caro que el acceso al Poder Judicial, sin duda. El pago, los honorarios a los árbitros, que están normalmente fijados en tablas establecidas por los centros, por las instituciones de arbitraje. Como saben ustedes, en el Perú existen alrededor, de 7 u 8 centros de arbitraje reconocidos. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que es el que mayor porcentaje de casos arbitrales tiene. El Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. El Centro de Arbitraje de la Cámara Americana de Arbitraje, AmCham. El Centro de Arbitraje de SEARCO, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados tiene un centro de arbitraje, donde tiene una pequeña cantidad de casos al año, pero tiene finalmente casos importantes. Y lo que más se utiliza en el Perú no es el arbitraje institucional, sino el arbitraje ad hoc.
Es decir, lo que comentábamos al inicio, las partes confían y pactan que la controversia será resuelta por un especialista en la materia y en consecuencia se ponen de acuerdo para designar. Como ustedes imaginarán, puede ocurrir que no se pongan de acuerdo. Es decir, pactaron en el contrato que cualquier controversia que surja será resuelta por arbitraje. Surge la controversia, porque es un contrato sujeto a una condición suspensiva. Es un contrato que requiere formalizarse a través de la designación de los árbitros. ¿Qué pasa si surgiera la controversia, las partes no se ponen de acuerdo y no se ponen de acuerdo en la designación del árbitro, si es que es arbitraje único? El arbitraje se va a llevar a cabo igual. Una vez pactado el arbitraje, no existe forma alguna de escabullirse del arbitraje. ¿Quién designará al árbitro frente a aquella imposibilidad material de ponerse de acuerdo los árbitros? El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El decreto legislativo 1071, que es una magnífica ley, una ley muy moderna que recoge la doctrina y la legislación más moderna a nivel mundial, es una ley dictada en el año 2008, lo que hace es establecer un mecanismo de designación residual para el hipotético caso que las partes no se pongan de acuerdo en la designación del árbitro único, y esta deberá ser designada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. A diferencia de lo que establecía la ley anterior, ya derogada, la 26572, que establecía que si las partes no se ponían de acuerdo, la designación era efectuada por el juez, y en consecuencia todas las bondades, las ventajas del arbitraje se disminuían en el acto de iniciación del mismo, porque evidentemente caíamos dentro del campo de aplicación justamente lo que queríamos evitar, que era la jurisdicción ordinaria. Para evitar eso, la nueva ley ha corregido ese error de la ley 26572 que se dictó en el año 1996, y el decreto legislativo 1071 ha establecido entonces que la designación ya no será efectuada por el juez, sino la designación del árbitro, en el caso, repito, que las partes no se pongan de acuerdo, será designado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que además tiene, en el caso de Lima, por supuesto, y los centros y las cámaras de comercio de provincia de todo el Perú. Evidentemente ese es un mecanismo. El otro mecanismo es que sea un tribunal arbitral y ya no un árbitro único, en cuyo caso las partes que están en conflicto, cada una designará un árbitro y entre estos árbitros designarán al presidente del tribunal arbitral. Vean que es una designación directa de los árbitros por parte de los interesados, y luego una designación indirecta por parte de los árbitros designados que van a designar al presidente del tribunal arbitral. Lo importante es que la propia ley de arbitraje establece los mecanismos de defensa de la institución arbitral. Y uno podría decir, pero esto de que una parte designe al árbitro suena un poco feo, porque claro, ese árbitro de repente pues no es lo imparcial e independiente que debería ser. Y la ley de arbitraje establece una serie de requisitos fundamentales para poder acceder a ese cargo de árbitro. Y uno tiene una obligación moral de emitir una declaración jurada indicando cualquier vinculación que pueda existir entre la parte y el árbitro designado. Esa declaración jurada tiene que ser entregada al momento de la aceptación del cargo. Y si uno omite alguna información relevante en esa declaración jurada, que la propia norma establece que tiene que retrotraerse hasta 5 años atrás, uno es pasible de ser automáticamente destituido del cargo de árbitro y por supuesto devolver los honorarios que ha percibido como consecuencia de esa recusación por esa falsa declaración o por esa omisión en la declaración jurada que ha sido objeto. El arbitraje funciona en el mundo y funciona en el Perú justamente por eso, porque los árbitros son sumamente cuidadosos en preservar su honorabilidad, en preservar su profesionalidad. No se dedican permanentemente a la labor de jueces. Son llamados en razón de su especialidad. Cualquier persona puede ser árbitro. No se requiere tener una característica especial. No tiene que tener un curso de especialización en particular para actuar. Basta tener la confianza de las partes para efectos de ser nominado como tal. ¿Qué mayor honor a un ingeniero especialista en temas petroleros que sea designado por las partes para resolver su controversia? Y en consecuencia esa persona, por sus cualidades personales, dejará su actividad tiempo parcial, horas por horas a la semana, por horas al día, etcétera, dependiendo
lo que las partes exijan, digamos, en el procedimiento arbitral, para poder resolver esa controversia en un plazo determinado, dándole la seguridad jurídica, la ley, a esa decisión exactamente igual como una sentencia expedida por la Corte Suprema de Justicia de la República. La característica del laudo arbitral equivale idéntico a una sentencia judicial, con todas las características que ustedes conocen: cosa juzgada formal, cosa juzgada material, inatacabilidad, inmutabilidad, valor probatorio, exactamente igual. La sentencia arbitral tiene el mismo valor que una sentencia judicial, cosa juzgada, y contra ella, a diferencia de lo que sucede en el Poder Judicial, no cabe apelación, es instancia única. ¿Qué cabe contra lo decidido por los árbitros? Una revisión formal, lo que se denomina un recurso de anulación, que se presenta directamente ante la Corte Superior, en particular a la Sala Comercial. Y la Sala Comercial revisa la forma, nunca el fondo. Lo decidido por los árbitros es inamovible, inatacable. Solo se revisa la seguridad en cuanto al debido proceso. Somos seres humanos, los árbitros pueden equivocarse, al tribunal arbitral se le pasó pues la notificación, no actuó con la debida probidad respecto a una prueba. Les comento un par de casitos que son, creo que, emblemáticos para demostrar lo que estoy tratando de comentarles. Hay una anulación del laudo en el cual la Corte Superior anula el laudo expedido por un tribunal arbitral. ¿Cuál fue la razón? Que el tribunal arbitral basó el laudo, su decisión, en una prueba que no fue actuada en el proceso. La prueba fue presentada por una de las partes en el informe oral. Y en base a ese documento que fue presentado en el informe oral, el tribunal arbitral puso en sus considerandos una serie de dichos que la otra parte le manifestó a la Corte Superior. Oiga, ¿dónde está el principio de bilateralidad y de contradicción? ¿Cuándo se me ha informado a mí de esa prueba para yo hacer la contradicción respectiva? La Corte Superior dijo: efectivamente, se ha violado el debido proceso, en consecuencia, anulo el laudo arbitral. Vean que no se revisa el fondo, no se revisa la decisión. La decisión es, repito, inamovible, solo se revisa la forma. Esa es una seguridad de la institución arbitral, no solo a nivel nacional, sino internacional. En todos los países del mundo es instancia única, no hay pluralidad de instancias. Cuando uno pacta arbitraje, tiene que entender que se somete a ese especialista que va a resolver a través de un debido proceso esa controversia bajo su única decisión, sea árbitro único o sea tribunal arbitral, y que esa decisión no va a poder ser revisada por una instancia superior. Entonces, el recurso de anulación que se presenta ante la Corte Superior es el único recurso posible, y así lo ha declarado además el Tribunal Constitucional. El TC, en dos casos emblemáticos, en el caso 6167, conocido como el nombre de caso Cantuarias, y en el caso 6169, ha establecido, en el caso de la marca Zully, ha establecido que no caben acciones de amparo contra procedimientos arbitrales en trámite, y que la vía idónea para presentar cualquier impugnación al procedimiento arbitral es ex post a la emisión del laudo arbitral, y en consecuencia debe esperarse que finalice el procedimiento arbitral para poder plantear el recurso de anulación ante la Corte Superior. Y solo después de agotada la vía de anulación del laudo arbitral queda expedita la vía de la acción de amparo, de ser el caso. El Tribunal Constitucional ha establecido claramente que no hay violación constitucional contra el principio de la doble instancia, que las partes, cuando pactaron arbitraje, sabían que se sometían a una jurisdicción extraordinaria y excepcional con reglas propias y únicas que, entre otras, establecen instancia única. Habían establecido el procedimiento por el cual se va a resolver la controversia bajo determinados parámetros establecidos en esta institución particular. Entonces, vean ustedes que hay una serie de elementos a tomar en consideración en un arbitraje. Primero,
la posibilidad de sustraernos de la jurisdicción ordinaria, que es muy usual, yo diría, es lo normal hoy día en materia minera, es en materia eléctrica, en materia de cualquier especialidad del derecho, sustraerse de la jurisdicción ordinaria. Eso es lo primero. Lo segundo es que ese pacto, ese contrato de arbitraje, tiene reglas propias que están reguladas evidentemente en el decreto legislativo 1071, pero que reposan en la voluntad de las partes, y que en defecto de la voluntad de las partes, los árbitros suplen esa voluntad de las partes. Habiéndose pactado el arbitraje, no hay manera de escaparse de este mecanismo. Yo siempre pongo el símil de dos carreteras. Hemos optado o por ir a la vía judicial o por ir a la vía arbitral. Una vez que optamos en el contrato pactando un convenio de arbitraje, automáticamente estamos apartándonos de la jurisdicción ordinaria para someter esa controversia a esa jurisdicción excepcional. Son vías que no se pueden juntar y en consecuencia, si opté por la vía arbitral, cerré la vía jurisdiccional ordinaria y en consecuencia las partes tendrán que someterse a las reglas específicas que establece este mecanismo de solución de controversias, que reposa, como les digo, en un acuerdo de voluntades, en un procedimiento que está establecido por las propias partes o en defecto de estas por el tribunal arbitral, en una designación de árbitros que necesariamente también reposa en la voluntad de las partes y que estos árbitros, como cualquier contrato, tendrán que aceptar el encargo recibido por estas y se obligan a laudar dentro de un plazo determinado. Este contrato que se celebra entre las partes y los árbitros es bien particular, porque los árbitros reciben un encargo. El encargo es laudar dentro de un plazo determinado y su obligación es resolver la controversia dentro de ese plazo determinado. En caso no lo hagan, evidentemente están incumpliendo un contrato y serán pasibles de los daños y perjuicios que les puedan ocasionar a las partes involucradas en ese conflicto que han otorgado la confianza a ese tribunal arbitral. Por último, el laudo arbitral que pone fin al procedimiento arbitral tiene la característica de cosa juzgada y ese laudo, no se los he comentado, se los comento ahora, se ejecuta exactamente igual como una sentencia expedida por la Corte Suprema y se ejecuta por el juez ejecutor. El juez, la ley de arbitraje lo señala literalmente en el artículo 70 y tanto, si no me acuerdo, que los jueces están bajo responsabilidad, impedidos de admitir a trámite cualquier recurso que entorpezca la ejecución del laudo arbitral. Es decir, por el solo mérito de la decisión arbitral, la parte vencedora puede solicitarle al juez que requiera a la otra parte el cumplimiento de lo señalado en el laudo arbitral. Y el juez está prohibido de admitir cualquier recurso que pueda entorpecer la ejecución de ese laudo arbitral. Simplemente su misión es ejecutar lo decidido por el tribunal arbitral. Es la garantía que se le otorga a aquellos que han ido a la vía arbitral que esa decisión no se vea perturbada luego por el órgano jurisdiccional cuando quiera ser ejecutada. Esa ejecución, repito, es exactamente igual que una sentencia de la Corte Suprema y el juez ejecutor deberá tramitarla sin admitir a trámite recurso alguno. En el caso de los laudos internacionales, en los casos de aquellos laudos en donde participa una parte que no está domiciliada en el Perú, habrán escuchado ustedes perfectamente este tema, tiene celebrado tratados internacionales en materia de reconocimiento de laudos emitidos en el exterior. Es muy usual en un contrato minero que las partes pacten que cualquier controversia será resuelta por arbitraje y pacten una sede distinta a la peruana. Y en consecuencia, esa decisión, por ejemplo, que ha sido emitida en Colombia, en Bogotá, yo la podré ejecutar en el Perú exactamente igual como si fuese una sentencia peruana, luego de cumplir un procedimiento denominado de reconocimiento de laudos emitidos en el exterior. Exactamente igual sucede con el caso, saliéndonos del arbitraje, de una sentencia extranjera. Como saben ustedes perfectamente, el libro 10 del Código Civil, el título 4, regula el reconocimiento
y ejecución de sentencias dictadas en el exterior. Es exactamente el mismo concepto que se aplica a los laudos arbitrales, para lo cual el Perú tiene celebrado tratados internacionales sobre esa materia que permiten que esa decisión emanada en el exterior se ejecute como una sentencia nacional luego de seguir este procedimiento de homologación de la decisión emitida en el exterior. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya. Simplemente para terminar entonces, comentarles que tanto la ejecución como la decisión final de los árbitros es absolutamente, en el caso del arbitraje privado, es confidencial. Esa es otra ventaja del arbitraje respecto al Poder Judicial. Los casos que se ventilan en la vía arbitral, no los casos que se ventilan con el sector, con el Estado. Que siendo confidencial, el laudo arbitral sí se publicita y se cuelga en la página web de OCE, el ex-Consucode. Pero los laudos arbitrales que pertenecen en la esfera privada son absolutamente reservados y confidenciales. Nunca verán en un arbitraje, cosa que sí sucede en el Poder Judicial, nunca verán un periodista que logre ingresar con una cámara a el recinto de un proceso arbitral. A diferencia de lo que sucede en los informes orales, que son públicos y que cualquiera puede ir a acceder a ellos y sentarse y escuchar los informes orales un día cualquiera de una sala civil o de una sala comercial, no sucede, eso no sucede en el arbitraje. Solo tienen acceso al procedimiento arbitral las partes, los abogados de las partes y los árbitros. Nadie más. Esta confidencialidad normalmente se pacta en el acta de instalación del tribunal arbitral y es respetada por las partes porque justamente buscan que esa controversia quede en el ámbito privado. Creo que eso es lo que puedo comentarles hasta ahora. Muchísimas gracias.